Hola corazones, soy Encarnada Salcedo y te doy la bienvenida, mis queridísimos y mis queridísimas, a este interactivo tan especial donde vamos a hablar de tu persona especial, ¿bien? Así que hoy vamos a ver qué está pasando, qué va a pasar de cara a futuro, y siempre ya sabéis que iré un poquito más allá. Así que vamos a ir comenzando con este interactivo tan especial, todo sobre tu persona especial. Vamos a ver, barajamos. Salió la opción número 1, opción número 2. Como siempre os digo, pensad, centraros en esa persona, elige y elige bien. Vamos a ir comenzando con la opción número 1, la número 2 la ponemos por aquí. Bueno, opción número 1, ¿qué está sucediendo a día de hoy con tu persona especial? ¿Qué está pasando? Pues bueno, ahora mismo esta persona quiere dar pasos en su vida, tiene la necesidad de tomar decisiones, ¿bien? Pero esa situación que tiene esta persona le está generando frustración porque realmente quiere, pero no puede. Hay algo que ni siquiera él o ella sabe, entiende, que le retiene a esa persona, ¿vale? Entonces, esta persona podría estar en la situación de querer realizar cambios en su vida y romper con algo que ya tiene, sí. Dice, pero lo que le amarra también a esta persona tiene que ver con algo laboral, ¿bien? Entonces, esta persona hablará contigo, sí, más adelante, sobre la situación que tiene a día de hoy. Ahora mismo posiblemente pienses que esta relación está como deteriorada, o como que esta historia está deteriorada. Yo no veo una historia deteriorada, ¿bien? Yo lo que veo aquí que esta persona va a tomar decisiones en su vida, para bien o para mal, pero va a tomar decisiones. Bien, voy a decir aquí que esta persona, y te lo digo como lo estoy viendo, la decisión que tome tiene que ver con embarazos. La decisión tendrá que ver con embarazos, ¿bien? O con hijos. Esto quiero que lo tengáis claro. Esta persona hará cambios en su vida antes de esta decisión, pero serán cambios que no serán firmes. Serán unos cambios que él o ella piensa que son unos cambios firmes, pero se muestra muy inestable aún en esos cambios. Entonces no son unos cambios que le ayuden, vamos a decirlo así, a tomar decisiones, ¿vale? No le ayudan a tomar decisiones. Hay traiciones en ese aspecto, hay muchas traiciones. Si aquí dicen las cartas que algo tiene que ver aquí, algo de su pasado tiene que ver mucho en su vida. Algo de su pasado no le deja fluir, ¿bien? Esto quiero que lo tengas muy claro, porque esto podría estar influyendo a día de hoy en esta historia. Como te he dicho antes, si tú en algún momento piensas que esto ya está terminado, yo te digo que no está terminado, ¿bien? Que posiblemente tú vuelvas con esta persona y en los casos en los que os podáis quedar embarazados, habrá un embarazo que marcará un antes y un después en esta historia, ¿bien? O sea, ese embarazo sería clave para tomar decisiones, ¿bien? Puede decepcionarte a veces los pasos que da esta persona. Yo veo esa parte importante en la cual dice, tú a veces sientes decepción, pero esos pasos que da esta persona no son precisamente para decepcionarte a ti. Son pasos que él o ella cree que son necesarios, ¿bien? Esta parte quiero que la tengas clara, que no hace cosas en ningún momento
para generarte a ti un malestar. Bien, no lo hace, no hay una intención. Vamos a ver qué va a pasar de cara a futuro entre vosotros dos. Podría estar esta persona ahora mismo en otro lugar. Dice, y el patrón de estancamiento que tenéis se debe también a la distancia. Pero esta persona se acercará a ti. O sea, ese momento va a llegar, sí o sí. Habrá acercamientos que tendrán la misma fuerza que tuvieron en su momento. ¿Bien? O sea, hay una continuidad entre vosotros. Sigue la pasión entre vosotros. Sigue esa necesidad de tenerte. O sea, eso está presente todavía. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando esta persona se acerca a ti de nuevo, dice, el futuro de esta persona está muy incierto. Futuro residencial está muy incierto. Dice, pero todo cambiará con la llegada del embarazo o con algo que tiene que ver con hijos. Todo eso cambiará, ¿vale? Se aclararán las cosas, tomará sus decisiones. Antes no podrá tomar esas decisiones. Vamos a ver qué más. Puedes estar sintiendo que esta persona en el lugar que está ahora mismo te está mintiendo. A ver, te está mintiendo en el aspecto de que no está siendo claro o clara contigo a nivel emocional. Está mintiendo a la hora de demostrar sus sentimientos. En ese aspecto sí está mintiendo, porque no está demostrando nada. Si lo dicen las cartas, está ocultando su verdadera situación emocional contigo, hacia ti. Entonces, ¿hay un sentimiento hacia ti? Sí. Intenta ocultarlo también, y lo oculta también. Pero esto irá cambiando. Bien. Ahora, si yo te digo que tú con esta persona vas a tener un matrimonio y demás, a lo mejor ahora mismo te estoy engañando. Pero dicen las cartas que todo irá fluyendo con el tiempo. Es alguien con el cual o con la cual las cosas van muy despacio. A finales de este año habrá acontecimientos muy importantes. Acontecimientos que hacen referencia a los sentimientos. Aquí en estas fechas es cuando realmente tú vas a comenzar a ver los sentimientos verdaderos de esta persona. Y lo que antes se veía muy lejano, porque aquí dicen las cartas, se veía muy lejano, comienza a verse más cerca. Finales de año, enero, febrero, marzo, dice, esta persona hablará contigo de tener o obtener algo en común. Aquí hablan de algo material. O sea que podríais iniciar un proyecto juntos sobre el mes de marzo, sí. Esto podría pasar. Y esto sería un triunfo para vosotros también, ¿eh? Ya me contaréis. Ya me iréis contando cómo van las cosas, ¿eh? Vamos a seguir. Seguimos con la opción número 2. Todo sobre tu persona especial. Opción número 2. Vamos a ver cómo están las cosas, cómo están las energías, qué acontecimientos se avecinan por aquí. Opción número 2. Bueno, hay algo que esta persona ya tiene terminado. O sea, eso, dicen las cartas, no, que tú a veces no entiendes cómo esta persona sigue ahí si hay algo que ya está terminado. Claro que está terminado. Lo que pasa es que cuesta trabajo el tema de desvincularse de manera definitiva en esto. Porque, o bien porque ha sido mucho tiempo, bien porque no todo el mundo tiene esa capacidad de desvincularse de esa manera tan fácil, ¿no? Pero aquí, dicen las cartas, entre vosotros dos,
Dice, puede haber muchos parones. De hecho, yo veo muchos parones, estancamientos, alejamientos, pero al final siempre regresáis. Y hay algo que vosotros tenéis en la cabeza que pensáis, siempre voy a vivir con esta sensación de que el pasado siempre va a estar presente en su vida. Esto es una pregunta que tú te haces. A ver, su pasado va a estar ahí siempre, pero por lo que a ellos le vincula, no porque haya un sentimiento. Esto hay que entenderlo también. ¿Bien? Esto hay que entenderlo. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Acontecimientos. Tenemos tu persona especial y tú. Los caminos comienzan a abrirse en favor a ti, en favor a vosotros. Pero también te voy a decir una cosa, es que no se pueden dar las cosas de la noche a la mañana. Es que hay ciertos acontecimientos que necesitan su proceso y esto es lo que está fallando. Esto es lo que está fallando aquí. El no dar su tiempo a lo que tenga que suceder, y es una persona que habla mucho del tiempo. Luego es una persona que tiene un problema, vamos a decirlo así, o algún tipo de inconveniente a nivel familiar, ¿bien? Y esto hay que darle tiempo también a que pase lo que tiene que pasar a nivel familiar para que esta persona también se pueda liberar. Ahora, pregunta que tú te puedes estar haciendo, que te haces. ¿Esta persona solo ha querido a esa persona del pasado? ¿O solo ha amado profundamente a esa persona del pasado? La ha amado profundamente, pero no quiere decir que sea la única persona que ame profundamente. Esta parte tú la tienes que trabajar. No siempre uno se comporta de la misma forma con unas personas y con otras. Y hay cosas que se tienen que aceptar en este caso. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más acontecimientos tenemos por aquí entre tu persona especial y tú. Luchas porque se te dé un lugar. Ese lugar será dado. Tenlo en cuenta, pero será dado cuando esta persona quiera. O sea, esta persona decide cuándo. Tenlo en cuenta. Tardará más, tardará menos, pero al final su destino está ahí. Y hay un destino escrito para vosotros dos. O sea, que tarde más o tarde menos, tu lugar te lo dará en su momento. Así lo dicen las cartas. Dice, ¿quieres ir por delante? No se puede ir por delante en este caso. No se puede ir por delante. Fíjate que esta persona se plantea cosas contigo, pero no se puede presionar en este caso. ¿Bien? Porque está en un momento de su vida, de arreglar su vida, de enterrar muchas cosas del pasado y no tiene ganas de pensar qué va a pasar de cara a futuro. O sea, para esta persona todo tiene que fluir. Así, conforme vayan sucediendo las cosas, pues así nos vamos moviendo nosotros, ni más ni menos. Esta es la manera de pensar de esta persona. Vamos a ver a dónde nos lleva el destino. Y créeme que tenéis un destino positivo, bonito, pero todo depende también de cómo manejemos nosotros la situación. Y aquí ya sería cuestión de que fuéramos un poco inteligentes en este caso, y bajáramos un poquito la presión, darle tiempo, muy importante, darle ese tiempo. Bien, tú date cuenta que esta persona cuando a ti te conoce ve un nuevo camino en su vida, positivo, que no se enturbie, ¿no? Es lo que yo trato de decirte, que no se enturbie eso tan bonito que vio en su momento. Entonces, dale tiempo, bien, es lo que más indican las cartas, que para esta persona es muy importante el tiempo, el proceso, el progreso,
Sobre todo el progreso. Vamos a ver qué más. El que sea una persona tan suya, tan introvertida, puede ser que te genere dudas. Y puede ser que a veces te dé la sensación de que es una persona que todo le viene bien, que le da igual todo, ¿no? Bueno, no que todo le viene bien, sino que si quedamos bien y si no quedamos también. Y si te veo bien, genial. Y si no te veo, pues ya te veo otro día, no importa. Entonces esto te puede generar a ti algún tipo de confusión. De hecho, dice, tú te podrías estar haciendo daño con esto. Simplemente se trata de entender a esta persona. Porque hay partes de la personalidad de esta persona con la cual estás que no se están entendiendo. La mejor manera de entender a esta persona es actuar como él o como ella. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Tienes la sensación de que no es correspondido esto, dice, y puede haber un momento en el cual uno quiera romper con esta historia, ¿no? Esa parte sale muy clara. Puede haber una ruptura. Me quedo sin voz. Podría haber en un futuro, no muy lejano, una ruptura en esta historia. Sí, una ruptura, pero no es una ruptura de meses. Es una ruptura que duraría, que te digo, una semana, 2 semanas, como mucho, no más. ¿Bien? Porque aquí hablan de una reconciliación. Que esa reconciliación, o podríamos aprovechar esa reconciliación para comenzar de otra manera en la relación, sí. Es una relación en la que no se debe de tener dependencia. Si existiera en algún momento algún tipo de dependencia por tu parte o por la parte de esa persona, estaréis condenados a no estar juntos. Y esto lo dicen muy claro. Aquí no puede haber dependencia. Y si esto lo están diciendo es por algo. ¿Vale? Así que si tú quieres estar con esta persona, habrá que llevar la relación, o por parte de esa persona, de otra manera. Aquí no se trata de llevar una relación basada en el libertinaje, no. Pero con un poquito de oxígeno, sí. Oxígeno, libertad. La libertad no tiene por qué ser engaño. La libertad no tiene por qué ser traición. ¿Vale? Vamos a ver qué más. A lo largo de este mes tendrán noticias de esta persona. Noticias en las cuales se reinicia, se reanudan ciertas cosas que quedaron. Sí, como que se reanuda la relación, se reanudan acontecimientos que quedaron pendientes, ¿no? Así lo dice la relación. No te plantees tener hijos con esta persona, ¿eh? Así lo dicen las cartas. No te lo plantees. Eso ahora mismo, olvídate. Dice, si esto sale de nuevo, dice esta persona, comienza de nuevo a tener dudas. Bien, entonces todos los que queráis o que creáis que un hijo aquí, en este caso, podría uniros más, no es el caso. Bien. No es el caso. En el tema de las dudas, a nivel sentimental, con las personas del pasado, dice, tienes que entender que hay una distancia de por medio. Esa es la clave. Dice, hay una distancia de por medio. Dice, aprecia lo que tienes ahora con esta persona y aprecia lo que viene de cara a futuro con esta persona. Podrás estar mucho tiempo con esta persona, pero las cartas no te hablan de compromiso con esta persona, porque es una persona que no quiere un compromiso o quiere vivir la relación de otra forma, claro. Que esto no quiere decir que sea una persona que te vaya a engañar,
Simplemente que es una persona que no quiere tener esa sensación de agobio, de dependencia. ¿Bien? De todas maneras, ya me comentaréis cómo van las cositas, y como siempre deciros que espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada, y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.